cerrando este viernes en este tiempo para compartir. Vamos a recibir, como les estaba anticipando hace un ratito, a el doctor Marcelo Ramal, profesor universitario, economista de la República Argentina y precandidato a presidente de la Nación por el partido Política Obrera. ¿Cómo le va? Bienvenido, un gusto de tenerlo aquí en la radio. También un gusto para mí. Hace un rato, cuando conversaba con el equipo de periodistas, decíamos, justo me toca hablar con un economista, profesor universitario, en el día en que se anuncia oficialmente el acuerdo al que ha llegado Argentina con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué opinión tiene de eso? Bueno, primero me gustaría precisar los alcances del anuncio de hoy. Naturalmente, en la gira de campaña no hay a veces el tiempo suficiente para ponderar las noticias, la información, pero recién me tomé unos minutos para leer el comunicado del Fondo Monetario y tenemos que ser cuidadosos en este punto. El comunicado lo que dice es que los equipos técnicos de la Argentina y del FMI han llegado a un acuerdo sobre los términos en los cuales, bueno, ¿qué significa acuerdo? Bueno, los términos sobre los cuales el Fondo Monetario le desembolsaría a la Argentina un dinero. Se habla de 7.000 millones. Claro, un dinero que la Argentina le volvería a pagar al FMI. O sea, serviría para pagarle al fondo. Que serviría para pagarle al fondo, al cual la Argentina está comprometida a pagarle, y que si el fondo no le daría ese dinero, Argentina lo debería sacar de algún otro lado, ¿no es cierto? Ahora, el comunicado no dice que el directorio del FMI ya haya firmado este acuerdo. No, falta esa aprobación. Lo que dice es que lo va a hacer a fin de agosto. Es decir, es un comunicado extraño, un acuerdo que todavía no es un acuerdo. El directorio del FMI no es una formalidad, digamos, no es un grupo de gente colocada de adorno. Son representantes de países concretos que tendrán que ver, ¿no es cierto?, si le dan efectivamente un aval a este acuerdo. Significativamente, esa reunión para suscribir el acuerdo se va a hacer después de las PASO. Es decir, que está mediada por una circunstancia no económica, sino política. Es decir, que está todo, ¿no es cierto?, muy fuertemente agarrado por alfileres. En mi interpretación, este comunicado de hoy, y uno dice, bueno, ¿para qué un comunicado diciendo que hay un acuerdo de tipo técnico que después se va a ver, ¿no es cierto?, un acuerdo político, y que aparte está lleno de reservas y observaciones sobre la Argentina, que Argentina no hizo suficientemente los ajustes que le recomendó el Fondo Monetario, que para que esto opere, es decir, para que realmente se cumpla, el gobierno argentino va a tener que acelerar la devaluación y aumentar el ajuste fiscal, particularmente aumentar las tarifas de servicios públicos, lo dice el comunicado de hoy. Es decir, que es un cheque a 30 días que tampoco se lo han dado al gobierno argentino, sino no han dicho, no, pará. Esto todavía está pendiente, veremos qué pasa en las PASO, veremos qué haces con las tarifas, veremos qué haces con la devaluación. Esta es la realidad. Ahora, ¿por qué sale este acuerdo? En mi interpretación, esto fue apresurado en estas horas. ¿Por las elecciones? No. Fue apresurado por la corrida cambiaria de las últimas 48 horas. Es decir, el gobierno le ha implorado al FMI que saque este comunicado para evitar en el día de hoy una corrida cambiaria mayor y eventualmente una crisis política. Estas son las razones por las cuales sale este comunicado de apuro, que todavía no deja en claro
qué es lo que va a ocurrir, ¿no es cierto?, con el acuerdo definitivo, y está sujeto a lo que pase en las elecciones PASO. Si el gobierno actual resulta perdidoso, probablemente no baste con las medidas que ya tomó el ministro Massa, es decir, esta devaluación, esto que hizo esta semana, sino que aparezca la exigencia de una especie de acuerdo nacional con los que aparezcan más votados en las PASO, y el acuerdo firmado efectivamente por el directorio del Fondo Monetario ya no sea el acuerdo solamente con Massa, sino el acuerdo con una especie de gobierno interino no declarado que tendría que actuar abierta o encubiertamente entre agosto y octubre con otros o los futuros gobernantes de Argentina. Lo que importa de todo esto para el trabajador, para el jubilado, para el asalariado, es que el tablero de la economía nacional y la cuestión de la deuda gobierna el proceso electoral. Mire, yo le decía recién a un colega de ustedes, hay justicia, se supone que las elecciones son reguladas por la justicia electoral. Bueno, esto simplemente en lo formal. La verdadera junta electoral de estas elecciones PASO funciona en Washington, D.C., es el directorio del Fondo Monetario. Este comunicado del día de hoy habilitó las elecciones PASO, que podían entrar hoy en un cono de sombras si el dólar se disparaba a 580 pesos. Hasta aquí hablé con el economista. Economista, exactamente. Quiero hablar también con el candidato a presidente. Perfecto. ¿Qué haría usted? Bueno, el candidato a presidente rechaza lo que significa un proceso económico, político y social dirigido por los acreedores de la deuda. Si uno piensa en esto que está ocurriendo tan solo para que Argentina se mantenga, digamos, en la línea de flotación, no que pague la deuda, sino simplemente para que logre, digamos, continuar reciclando sus vencimientos con el FMI. Si solo para eso Argentina ha devaluado la moneda como lo hizo el lunes pasado, en lo que es el corazón de la canasta alimentaria, maíz y un conjunto de productos regionales que afectan directamente al salario, ¿no es cierto?, a los ingresos del trabajo. Si para estar en la línea de flotación hemos sufrido ya este golpe al salario, ¿qué nos espera con, digamos, el acuerdo en relación a la deuda, que seguramente querrá ser firmado después de las elecciones? ¿Qué nos espera en materia de reforma laboral, en materia de reforma previsional? Hoy estamos escuchando en manos de los candidatos principales la intención de atacar el derecho laboral, atacar las pocas conquistas jubilatorias que quedan, todo esto como tributo para asegurar el pago de la deuda. Entonces nosotros queremos llamar la atención respecto de que si se sostiene a Argentina dentro de esto que podemos llamar el régimen internacional de la deuda, Argentina marcha a una verdadera masacre social.